Hola, estimados amigos de Mundo de Letras. Nos vemos como todos los viernes para esta cita con la creación literaria. Y el día de hoy tenemos a un escritor radicado en Pachuca, Hidalgo, Rafael Tiburcio García. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Él es escritor, melómano y locutor. Vive en Pachuca desde 1982. Él es originario de Villahermosa, Tabasco, y es maestro de estudios humanísticos en literatura por el ITENS. Ha colaborado en la revista de la Universidad de México, Marvin, Círculo de Poesía, OSED, Página Salmón, Planisferio y Melómano. Es editor de la revista electrónica de ciencia ficción, Espejo Humeante. Es editor de la revista, produce y conduce los podcasts de Espejo Humeante e Indisciplina. Y es autor de cuentos y de la novela La Rabia y Cari. Su obra ha sido reconocida por una mención en el Premio Bellas Artes Colima para obra publicada en el 2016, el Premio de Cuento Ricardo Garibay en el 2014, el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura ISTE 2018 y una mención honorífica en el primer Premio del Libro de Cuento Imaginación y Futuro 2021 y gestiona sus redes como @Juan Corbus. Ahora, realmente una trayectoria muy interesante de Rafael Tiburcio, sobre todo porque no es una trayectoria la común, y eso a mí me encanta, y en la amistad que tenemos con Jesús y con otros escritores y donde estás tú, me intrigan esos cuentos de ficción que tú desarrollas. ¿Cómo te gusta este género? Bueno, lo que sería el storytelling y el contar historias fue algo que me empezó a interesar. Yo no sé exactamente desde cuándo, pero podría yo creer que parte de esto viene de mi abuela, ¿no? Mi abuela Mercedes, que bueno, ya en paz descanse ella. Ella cuando iba al cine, los años 80, cuando yo era niño, siempre llegaba y me contaba las películas, me las platicaba de alguna manera. Y pues siempre que ella salía, pues yo digamos que me emocionaba, ¿no? Por escuchar un poco de lo que ella tenía que decir al regresar, ¿no? De contarme, por ejemplo, historias. Recuerdo muy claramente la narración vívida que hizo, por ejemplo, una película como la versión de los 80 de Poseidón, ¿no? La de este barco que se voltea. Y narraciones como esa, pues de alguna manera, pues alimentaron un poco este gusto que agarré posteriormente por las narraciones. También tuve la suerte, mi padre, pues bueno, es un gran lector, un lector voraz, es un lector mucho mejor que yo además. Y él pues también siempre nos permitió, a mis hermanas y a mí, pues tener el acceso obviamente a los libros, leer lo que quisiéramos y pues nutrir, ¿no? Digamos que este interés también siempre lo veíamos leyendo a él, ¿no? Leyendo sobre todo fantasía, fantasía épica, eh, y pues bueno, eso de alguna manera también alimentó este interés. Entonces, pues a partir más o menos de, no sé, los 16 años, yo creo, empecé a interesarme primero que nada por la disciplina poética, porque pues yo quería formar una banda de rock. Y a final de cuentas, pues nunca aprendí ni a tocar la guitarra, ni a tocar así, digamos que de forma competente ningún instrumento, pero pues me quedé con la espinita de escribir estas canciones, que posteriormente, pues bueno, ¿no? Ya conociendo un poco más, ya cuestiones más de poesía que propiamente de canciones, pues me fueron interesando más. Yo creo que el punto de inflexión ahí vendría precisamente cuando leo en algún momento Las Flores del Mal, por recomendaciones, ya saben, ¿no? De amigos que la han leído, y oye, tienes que leer esto, bla, bla, bla. Eh, y es a partir, yo creo que de que leo Las Flores del Mal de Baudelaire que sí decido
de alguna manera que sí quiero dedicarme, ¿no? No a la composición de letras de canciones como tal, sino a la poesía. Posteriormente quizá ya entendería, ¿no? Que no hay realmente tanta distancia entre una cosa y otra, pero en ese momento fue fundamental. Entonces, a partir de los 18, 19 años, por ahí del año 2000, pues decido que quiero dedicarme profesionalmente a la escritura. Y aunque, bueno, no me he dedicado obviamente a la escritura en un sentido, en un ámbito en el que la escritura sea una actividad redituable, porque, bueno, finalmente yo soy profesor de primaria, trabajé un tiempo como reportero, un tiempo como productor de radio, como locutor, y actualmente como profesor. Y pues es realmente lo que mantengo, pero pues sí he tratado de mantener una profesionalización constante en mi escritura. Bueno, tan es así que, de hecho, la maestría que estudio, yo estudié pedagogía, de hecho, de carrera, y pues la maestría que estudié, pues ya fue una maestría directamente en letras. Entonces, pues ha ido un poco por ese lado el camino de mi formación y pues de mi contacto, digamos que de data o de vida a través de las letras. Entonces, tú escribes ficción, fantasía. Cuando nosotros éramos jóvenes, digo ya hace muchos años, recuerdo haber leído no solamente la revista de vaqueros, sino revistas de ficción. Sí. Y entonces nos metíamos a otros, a 1000 años más, y andaba entre las naves espaciales y la imaginación jugaba mucho. Claro. No sé cómo a nosotros nos perdimos de ese territorio de la ficción y luego seguimos siendo ficción cuando haces una historia, pero ustedes se meten años atrás, no sé, a la conquista, a Sí. la prehistoria, o al revés, ¿no? Sí. Sí, al año 2500. Sí. Sí, eso es curioso, yo creo que, digo, no confundamos, bueno, no sé, ¿no? También tiene un poco que ver con la poética. La mayoría de las personas que escribimos ciencia ficción en la actualidad, entendemos de alguna manera, y bueno, no nada más ciencia ficción, ¿no? También fantasía, obviamente. La parte que a mí más me interesaría, por ejemplo, como escritor en realidad, más que la ciencia ficción como tal, sería la literatura fantástica propiamente, digamos que en la línea de Cortázar, de Borges, ese tipo de ficción que está como que en un punto un poco más indeterminado, ¿no? En la ciencia ficción siempre tiene que haber una explicación, por más fantasiosa que sea, tiene que ser científicamente plausible o justificable al menos, ¿no? Y en el caso de la fantasía, pues digamos que tenemos el extremo opuesto, tenemos los relatos maravillosos donde la magia es parte de la realidad del mundo expuesto. En ese sentido, por ejemplo, la literatura fantástica me atrae más porque queda como que en ese intermedio o en esa grieta entre lo que es posible y lo que no lo es. Y ese extrañamiento me parece bastante interesante a nivel narrativo. Entonces, bueno, digamos que mis intereses van casi siempre de ese lado, ¿no? Lo que es la literatura fantástica y tengo una fijación particular con cuestiones de metaficción y de lenguaje y demás. Entonces, voy un poco más por ese lado. Sin embargo, pues bueno, de alguna manera la vida me ha colocado en lo que es la edición de ciencia ficción y he aprendido, digamos, que a valorar cada vez más, ¿no? Ese género. Y para responder a la pregunta que me hace, creo que más que el hecho de avanzar en el tiempo, de retroceder en él, ese tipo de narraciones, ¿no? De fantasía, de terror o de ciencia ficción, en realidad siempre están hablando de nosotros, ¿no? De nuestro tiempo, de nuestros problemas como sociedades y de qué es lo que podemos o de lo que tenemos que hacer para evitar llegar, digamos, por ejemplo, al hablar de un futuro distópico, una distopía pues tendría que leerse como una crítica, ¿no? No como el conformismo de decir, el mundo se está acabando y nos vamos a morir y adiós, ¿no? Sino más bien siempre con este afán crítico de decir, a ese punto podemos llegar si seguimos la senda que estamos tomando. Entonces, de alguna manera, la literatura de anticipación siempre es una advertencia, lo mismo que la literatura de fantasía. Entonces, en ese sentido es que me parecen muy valiosas como propuestas, esas formas en particular de ficción, a las cuales pues dedico obviamente la edición, obviamente, ¿no? A través de Espejo Humeante. Recuerdo, cuando me dice de Borges, me viene a la mente el cuento de la LEP, eso, y que vas enfocado a una literatura bastante ambiciosa académicamente, o como le podríamos llamar.
Yo Eres muy meticuloso con las letras que haces. un Sí, tiempo ¿verdad? sí, un tiempo sí lo fui, o sea, en un sentido quizá académico o intelectual, pero creo que es más valioso que la ficción le hable a cualquier persona en este sentido, ¿no? O sea, no, yo creo que, digamos que el sacar el pedigrí Ok. académico, digo, está bien en cierto tipo de textos, una tesis, no sé, algo que lo requiera, ¿no? Obviamente, pero en un cuento o en un poema, muchas veces pretendemos cierta universalidad. Como escritores buscamos, pues no solo que ese texto llegue a cuantas personas puedan leerlo, sino que ese texto les comunique algo. Entonces, en ese sentido, pues sí he como que tratado de, digo, a pesar de que sí trato de mantener ciertas tramas complejas o cierta originalidad, por así llamarle, me interesa más que lo que escribo pues obviamente sea legible, ¿no? Sea algo que trate de comunicar algo con otras personas. Entonces, pues sí, digo, sí, le usé un tiempo, sí hice eso, de tratar de hacer como que más, digamos que académico todo, o de llenar de referencias. De hecho, bueno, el primer libro, los dos primeros libros que tengo publicados, ¿no? Tanto mi libro de cuentos, que es Cuentos de Bajo Presupuesto, que está gratis en línea, por cierto, por si alguien lo quiere. Y también mi primera novela, Rabia y Cari, van un poco sobre esa línea, ¿no? En el que sí hay como que eh, cierto interés, pues por demostrar algunas cosas en un sentido académico, ¿no? Incluso narrativo, ¿no? Había ciertas pretensiones en ese momento, ¿no? Al momento de escribirlas, yo tenía como que esta idea de, por ejemplo, en el caso de la novela, abarcar todo lo que era el camino del héroe, ¿no? O en el caso de los cuentos, pues hacer una especie de construcción, ¿no? De lo que eran los guiones cinematográficos, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, todas esas pretensiones están de hecho, ahí en esos libros de alguna manera, pero pues sí he buscado que lo que sigo escribiendo, pues ya trate de conectar un poco más con las personas, ¿no? Centrarme en comunicar algo, en comunicarme en dialogar finalmente. Veo la literatura de ese modo, ¿no? Como una especie de diálogo siempre, ¿no? Un diálogo con alguien que no está ahí y que puede estar lejos por muchos kilómetros o por muchos años, por ejemplo. Y eso es parte de las cosas que busco, y, pues, en ese sentido orientado mi escritura en los últimos tiempos, ¿no? Aunque bueno, insisto, se ha visto como que retrasados algunos de estos proyectos pues por X y Y. Sí. ¿Y dónde pueden encontrar estos libros que mencionabas que tienes en línea? ¿Los tienes en línea? Sí, uno de ellos está en mi blog. Bueno, voy a dejar en el chat el link. En mi blog está, bueno, está gratis el libro, el de cuentos. Ese es pues un libro, ¿no? Que gana un concurso precisamente estatal aquí en Hidalgo, el premio de cuento Ricardo Garibay en 2014, y pues que tuvo esta suerte de ser editado en este mismo año, porque fuimos invitados en 2015, ¿no? Como estado a la FIL de Minería. Entonces pues se editaron como 20 libros, y entre ellos pues tuve la suerte de que el libro que gana se edite ese año, y al año siguiente, como parte de lo de la invitación a la FIL de Minería, la novela que había escrito unos años antes también con una beca, pues también se edita. Entonces estos dos libros salen prácticamente juntos, con un año de diferencia. Y pues la novela pues sí no está disponible en línea, más que para la compra en formato físico, en la página de la biblioteca, bueno, de la librería Margarita Michelena, que también igual ahorita si gusta la paso. Y bueno, también en cuanto esté esta entrevista en línea, también pondré los links ahí. Y este libro, pues le digo, está en el de cuentos, está en mi blog, igual ahorita le mando el link. Pues es pues sí, es una serie de juegos, ¿no? De juegos con géneros literarios, ¿no? Hay cuentos de ciencia ficción, otros de terror, hay un par de westerns, y todo eso, pues bueno, digamos que juega a un tipo de libro. El libro se llama Cuentos de Bajo Presupuesto, tratando un poco como de hacer tributo a este tipo de películas de bajo presupuesto de los años 40 y 50, y obviamente a las revistas pulp también de esos años, en donde se publicaban, pues, los relatos de la época dorada de ciencia ficción. Entonces, pues sí, es una de las características que tiene precisamente este libro, es eso, ¿no? Imita una estética pulp, le metemos algunos detalles como este desgaste, ¿no? Como que a fuerzas en un libro, que normalmente se hace, digamos que con el tiempo, pero que acá pues viene obviamente de origen, ¿no?
y los precios en centavos. O sea, son como que detalles que fuimos trabajando en la edición y que bueno, quizá muchos de esos detalles obviamente no llegan a la edición que está gratis en internet, pero pues que bueno, puede permitir digamos que se lee este libro de esa manera. Sí, yo noto que tú disfrutas la literatura, ¿no? Disfrutas esa comunicación que hay entre los lectores y tú como de amigos. Sí, 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 totalmente. Es lo que nos nutre a final de cuentas, ¿no? Y más, bueno, si hemos estado confinados, por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues sí ha sido muy valioso de alguna manera el apoyo, la convivencia, ¿no? Con personas que aunque estén lejos, como en este caso, por ejemplo, podamos conectar de alguna manera. Entonces sí, sí ha sido muy valioso eso. Y pues bueno, en parte también es algo que agradezco, ¿no? El hecho de la comunidad de personas, de gente valiosa que me ha permitido conocer la revista Espejo Humeante, pues ha sido pues una de las mejores experiencias en ese sentido, ¿no? Como editor, más que nada, no tanto como escritor, sino como editor. Sí. ¿La revista está digital o también está escrita, impresa? La revista no se imprime, es totalmente digital. Tenemos esta filosofía, pues de que sea, digamos, que de alguna manera gratuita, ¿no? O sea, que llegue a, digamos que hay Todo el una mundo. especie de circulación libre de lo que son las obras culturales, ¿no? Entonces tenemos esta intención de que la revista llegue de forma gratuita a cualquier lado. Hemos pensado en algún momento, a lo mejor, no en capitalizarla, sino más bien en utilizar algunos de estos esquemas de mecenazgos, ¿no? O de tipo invítame un café o no sé, que nos hagan algún tipo de aporte o donación, más que nada para hacer ciertos pagos, por ejemplo, ilustradores o a la diseñadora, ¿no? Que, por ejemplo, la diseñadora de la revista, pues sí, también lo hace gratis, pero pues es un trabajo increíble, ¿no? Simplemente demandante y pues bueno, vale la pena de repente darle eso, pero de ahí en fuera pues pretendemos que la circulación obviamente sea libre y por lo mismo, por ejemplo, tenemos algunos libros, por ejemplo, en descarga gratuita, entre ellos el mío, de hecho creo que igual les vamos a dejar ese link, que pues bueno, la idea también es esa, ¿no? Que personas que son lectoras de ciencia ficción, de fantasía, de terror o de algún otro tipo de géneros afines, ¿no? Como géneros a lo mejor más oníricos o más psicológicos incluso, pero también puedan acercarse a descargar estas obras que están disponibles también en el sitio web de la revista. Claro, estábamos buscando, amigas y amigos, la plática con Rafael Tiburcio García, precisamente por esas narraciones interesantes y además de alguien que gusta mucho de la creación literaria a través de ese diálogo con ustedes. Ahora, ¿qué nuevos proyectos hay? ¿Tienes algunos libros ya prácticamente terminados? Sí, por supuesto. Ahorita, bueno, tuve la suerte, realmente es eso siempre, ¿no? Siempre suerte en realidad. Pero sí tuve la suerte de llevarme una mención honorífica el año pasado, en septiembre, del Premio Imaginación y Futuro de Mexicona, con recomendación de las jurados para publicación. Yo lo que hice fue de alguna manera reunir la obra dispersa que tengo de ciencia ficción y fantasía en un solo libro, pero bueno, en ese libro también se colaron algunos ejercicios extraños que ya había hecho antes, que van del lado de la microficción o de las o de ciertos simulacros, ¿no? Las metaficciones también. Entonces hay algunos textos que son, por ejemplo, imitación de discursos, de artículos, de manuales. Tengo una reseña discográfica falsa, obviamente, todo es falso, obviamente, y todo pues busca contar algún tipo de historia. Entonces todo eso se conjunta en un solo libro, un libro centrípeto totalmente de ciencia ficción, que yo espero que esté saliendo en 2023 más o menos, de parte de las compañeras de Odo Ediciones, ¿no? Que además es un honor en ese sentido porque pues bueno, era un concurso de enfoque feminista, por ejemplo, en general, y pues para mí sí fue pues un honor, ajá, el hecho de haber resultado con esa mención honorífica, por ejemplo, ¿no?
Entonces, sí, pues es parte de los proyectos, una publicación en Nueva York de un poema también, un poema de largo aliento que tengo, un poemario que escribí hace aproximadamente 10 años, Vocación de Orfandad, que igual está ya, bueno, ya firmé contrato y estamos ya en espera de lanzar la preventa y pues de iniciar lo que es propiamente la edición. Y pues si todo sale bien, el libro en el que he estado trabajando más tiempo en este rato, que es un libro de cuentos sobre fantasía urbana, pues también una mezcla, ¿no? Entre relatos de tipo policíaco con literatura fantástica, y pues espero que igual eventualmente encuentre dónde estar, dónde salir, y pues que lo lean las personas. Porque esos cuentos sí los he tenido muy celosamente guardados por las cuestiones de que es un libro que está en concursos y demás. Qué bien, Rafael. Dicho, el programa prácticamente está llegando a su fin. ¿Qué les podrías decir a nuestros videntes? Están ahí en la cuestión de la creación literaria, ya, en pocas palabras, para que puedan mejorarse en el momento de escribir. Por supuesto, que escriban sin miedo, ¿no? Que no busquen convencer a nadie, sino que escriban eso que quieren leer ellos, pues que sea eso lo que escriban, y ya posteriormente, ya que lo tengan escrito, pues que obviamente que corrijan, ¿no? Sería, digamos que resumiendo, escribe sin miedo, corrige sin piedad, que sería la forma sintética de abordarlo, y pues esperar ver obviamente más personas escribiendo, y pues que se acerquen obviamente a Espejumeante, y pues nos manden, ¿no? Vamos a abrir convocatoria ahorita a finales de febrero, así que esperamos su participación. Escribe sin miedo y corrige sin piedad. Muchas gracias, Rafael Tiburcio García. Un abrazo hasta Pachuca y mis felicitaciones porque eres un gran escritor y una excelente persona y un gran amigo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.